Buenas tardes con todos y todas. Iniciamos nuestra penúltima fecha de Conectados a la Cultura, el evento que une la literatura, las artes, las ciencias y las humanidades. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar a Jorge Valverde, que nos presentará el libro Blanca Varela, Nuevas Ediciones. Jorge es un bibliotecólogo que se dedica a preservar el legado del reconocido poeta peruano Martín Adán. Fue en 2015 quien empezó a buscar formas de poner en valor el trabajo del Bate. Y qué mejor manera a través de mensajes públicos con el apoyo de la Casa de la Literatura y de algunas autoridades. Jorge Valverde concretó los proyectos que inició hace 3 años, logrando realizar 15 cortos que fueron proyectados en la Biblioteca Nacional. Presentó los libros Arquitectura y Escritos a Ciegas a través de la Asociación Barranco de Cartón y colocó una placa conmemorativa para el poeta. Esta se encuentra a las afueras de lo que fue la casa de Martín Adán en Barranco, ubicada en pleno Boulevard Sánchez Carrión. Bienvenido, Jorge, lo escuchamos. El auditorio es suyo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Me entusiasma mucho la posibilidad de conversar con ustedes, con estudiantes. Entiendo que todos interesados en Blanca Varela. Entonces, nada, seguro ya les seguiré preguntando algunas cosas. Me gustaría orientar un poco la conversación en función a sus intereses, a qué carreras estudian y cuál es digamos, su apego o su interés por la poesía, ¿no? Qué es lo que les entusiasma de ello. Y esto lo voy a hacer a propósito de dos nuevos libros que hemos editado de Blanca Varela, y uno de ellos se llama Entrevistas a Blanca Varela, creo que lo tengo así, y el otro es Cine, Opinión y Chisme. Ahora, estos dos libros tienen, digamos, se suman a los otros dos libros mencionados por Carlos, que son Arquitectura y Escrito Ciega de Martín Adán. Y les cuento un poco, antes, digamos, de hablar del libro, porque en realidad, o sea, yo les invitaría pues a que, a que lo adquieran, lo consulten, o lo lean en una biblioteca, lo pidan, y ahí vean, digamos, el contenido, lo disfruten. Y a mí lo que me interesa es un poco hablarles ahora de aquello que puede estar alrededor de esto, ¿no? O que explica estos libros, y que tal vez no lo van a encontrar leyéndolos de por sí, sino un poco, digamos, en esta conversación que podamos tener. Entonces, nada, les cuento, yo tengo una asociación, la asociación se llama Isegoria, me estoy dedicando desde hace un tiempo por puro entusiasmo, digamos, ciudadano. Me interesa resaltar este tema de que hay un entusiasmo ciudadano, que esta es una iniciativa ciudadana, que lo que busca es que estos íconos, digamos, de nuestra literatura o de nuestro arte en general, no se quede solamente en materia, digamos, de estudio o en referencias culturales, ¿no? O en conocimiento, pues, de un grupo pequeño, ¿no? De interesados. Normalmente, pues, tanto Blanca Varela como Martín Adán, que son parte del canon de la literatura, los van a encontrar ya sea en la universidad o en el colegio. Perdón, ¿me escuchaban? ¿Todo bien? Lo escuchamos, ¿Todo bien? continúe, por favor. Ya, ok, Sí. porque me salió un mensaje de... Ok, nada, entonces, les decía que estos dos, digamos, este grupo de libros se obedecen, digamos, a este interés por, eh, porque estos autores no solamente sean materia, digamos, o sean objeto de consulta en estos campos que les he dicho, ¿no? Ya sea el educativo propiamente, universidades, colegios, o el cultural, ¿no? Sino que estén, digamos, en dos espacios. Bueno, en general uno solo, que es en el espacio público, que estén en nuestras calles, que sean motivo de orgullo, que sean referencias, digamos, hasta inconscientes, es decir, que exista, cosa que no tenemos, el parque o la avenida Blanca Varela, ¿no? O el parque o la plaza o el museo Martín Adán. Y entonces así, con esos nombres, la gente va a decir, oye, nos encontramos en Martín Adán.
pues, nadie va a decir quién es Martín Adán. O tomamos el bus en la estación Blanca Varela. Ok, tomamos el bus en la estación Blanca Varela. Y alguien, de tanto repetir eso, pues también se interesará por saber quién es Blanca Varela o por saber quién es Martín Adán y entrarán a consultarlos o, digamos, curiosearán su biografía o sus obras. Es otra manera de llegar, de que los ciudadanos podamos llegar a estos autores. Y otro camino también es a través de otras artes que probablemente tienen mayor alcance o impacto que la misma literatura, en el sentido, por ejemplo, de la música, del cine. O sea, casi, digamos, es más o menos obvio que, digamos, música, todos, digamos, escuchamos más música que leemos poesía, o hay mucha más gente que escucha música que lee poesía, hay mucha más gente que ve cine o ve películas que lee poesía, porque son artes relativamente nuevas, bueno, el cine, ¿no? La música no, el cine, y que tienen pues toda una industria detrás, ¿no? Y hace que éstas lleguen, digamos, a más gente. La poesía no, la poesía, digamos, casi pertenece a un grupo interesado, ¿no? Fuera de la rama esta de la educativa. Y ese es un poco el objeto de la asociación, poner en valor, digamos, a estos autores de esa manera, ya sea renombrando calles, ya sea dándoles una ubicación en el espacio público, o produciendo, promoviendo cortometrajes, películas, canciones, exposiciones, y todos estos productos de otras artes que que podrían asociarse, digamos, a estos autores. Ahora ustedes tal vez me dirán, ¿y por qué? Porque yo creo que te enriquece la vida finalmente llegar a ellos. O sea, eh, algo creo que se pierde si si pasamos por la vida sin haber leído La Casa de Cartón de Martín Adán o sin leer algún poema de Blanca Varela. Creo que se nos enriquece la vida o en todo caso la hace hasta más entretenida porque gracias a estas referencias podemos digamos, educarnos en nuestra sensibilidad, puede ser motivo de encuentro, eh, como las canciones, como la música, cuando se vuelven himnos, ¿no? Y hay cuando, cuando en el estadio, por ejemplo, cantan las canciones de Oasis, que es en Londres, en Manchester, entonces es como emocionante, se te pone la piel de gallina, como una canción de rock se vuelve un himno que lo canta una barra de un equipo, ¿no? Eso es una sensación alucinante, digamos, de identidad, de cómo el arte ha logrado que en una localidad, en una sociedad, en una ciudad determinada, la gente se identifique con esa canción y diga, esta canción es Manchester, esta canción somos. Y están todos detrás de la canción de Gallagher, de los hermanos Gallagher, y ahí se identifican, es un motivo de orgullo, de identidad. Entonces, tener esos encuentros, creo que lo logran estos autores, porque al haber producido el arte que nos han dejado. Y eso es lo que, digamos, yo creo, y esa es un poco la motivación para lo que pretendo, ¿no? Que es no solamente que estos autores sean objeto, digamos, de estudio o disponibles para los interesados, no, sino que lleguen a más personas, y no solamente eso, y por eso está conectado con, probablemente con las carreras que cada uno de ustedes siga. Pueden ser, y así se hace la industria, ¿no? Puede ser, pueden ser también motivo de, de, de emprendimientos comerciales, ¿no? O sea, nosotros no tenemos, no hay la película Martín Adán, la gran película Martín Adán, digamos, no hay así como el cine chileno, por ejemplo, que es la industria cultural, no digo que grande, pero la traigo a colación porque queda al costadito, no somos tan distintos a Chile, Chile no lleva tantos años, y sin embargo, eh, Neruda tiene dos o tres biopics, ¿no? Tienen eso y han logrado que esas películas se vean en otros lados, en otros países. Bueno, Neruda también ya había ganado el premio Nobel y eso ya lo había hecho conocido, pero también gracias al cine llega a otras generaciones, llega a otros públicos, a más públicos, y así
finalmente se interesan en leer a Neruda, en conocer su obra. Eso facilita el cine. Nosotros no tenemos una industria todavía cinematográfica que proporcione eso. No tenemos ni siquiera un biopic de Vallejo, un ser o un poeta tan inmenso. No, Vallejo no tiene su película. Entonces, así de carentes estamos. Entonces, yo creo que eso se tiene que hacer. Mi interés es fomentar eso, propiciar eso, para lo que ya les conté, ¿no? Porque creo que así podemos sentirnos más orgullosos de ser limeños, de ser peruanos, las calles nos pueden parecer más interesantes, podemos, aparte, digamos, de todo del gozo mismo, todavía que no lo he mencionado para nada, ¿no? El gozo mismo individual que uno obtiene al leer poesía, ¿no? Porque uno, más allá de que Blanca Varela o cualquier autor, cuando uno lee poesía, hay un gozo que uno siente y lo siente en algún momento determinado y no en otros. Y eso es muy individual y eso es, vaya, casi como misterioso, ¿no? Vaya uno a saber por qué y cuándo se logra. Pero es eso, que es un campo interesantísimo y de lo cual trata la literatura, casi lo estoy haciendo al margen. A mí lo que más me interesa es esto otro, ¿no? Este otro de propiciar la llegada de estos autores por otras vías, ya sea por las otras artes o por el espacio público. Entonces, como verán, es en este propósito, en este sentido, que lo que comentaba Carlos, ¿no? Hemos hecho algunos cortometrajes, tal vez les voy a mencionar alguno, lo tengo ahí linkeado, y también hemos puesto placas. A Blanca Varela le hemos hecho una placa, voy a mostrar lo de Blanca Varela. No necesariamente es una buena foto, pero esto está en la casa de ella, donde vivió hasta más o menos, pues, la primera juventud, al menos, ¿no? Antes de casarse. Este es en Santa Beatriz. Esos vínculos entre autores, así como Martín, esta es otra placa, esta es otra referencia, acá hay, ¿no? Esta es la calle donde ella, la casa, digamos, vista, digamos, en términos más grandes, ¿no? No en primer plano. Y nada, y ponemos placa porque así alguien que pasa por ahí, el simple transeúnte, se entera de quién es Blanca Varela, puede llegar a la poeta a esta vía. Y además es bonito que esa casa se llena de orgullo, ¿no? Es una casa donde viven unos familiares lejanos de Blanca Varela. Es lindo, la hace más interesante esa casa, la hace más histórica. Esa placa va a estar ahí, probablemente esté pues 20, 30, 40, 50 años. Entonces habrá que ver pues cuántas generaciones más de manera casual pasan por ese lado y se enteran, hasta turistas. Yo asumo, y eso es otra, ya entrando en materia de los libros, asumo que Blanca Varela es tan potente que no va a ser raro que de acá a unos años, pues tal vez ahora también ya pase, llegue gente a Lima y diga, quiero ir a la casa de Blanca Varela y quiero tomarme un selfie ahí con esa placa. Entonces, le dan un valor, le dan un añadido más. Y entonces, bueno, nada, eso es lo que un poco yo promuevo. Y en este contexto, que hago laboratorios de cine, hago exposiciones, hago estas iniciativas para el espacio público, en los libros lo que me interesa es pues, editar estos libros que de alguna manera, para que pretendan de alguna manera completar el conocimiento, aportar en, casi todo libro puede hacer eso, ¿no? Pero ya voy a ir desarrollando la especificidad de eso. Me interesa aportar, digamos, editar aquellos libros que completen la imagen de Blanca Varela. Entonces, si en el caso de Blanca Varela, ya está su poesía reunida, que es un libro delicioso, porque además, a diferencia de otro, está bien que me hagan preguntas y ahí las voy contestando. Lo de, lo de digamos, le decía que es un libro delicioso en la medida que no pasa con todos los poetas,
ella prácticamente ella ha sido la autora, la gestora de esa reunión. No es algo así como las obras completas que se publican, no, sino ese es un libro que uno lo puede leer, que comprende 7 libros, 7 poemarios, que uno lo puede leer de adelante a atrás, y tiene todo un sentido. El primer poema es el primer poema porque tiene que ser el primer poema según la autora, y el último es el último poema porque ella también lo dispuso así, y porque ella quiere que su obra se lea de esa manera. Y eso se siente. Eso, esa posibilidad de obra, de poesía, de obra reunida, que es en el libro que edita Sur y Galancia Gutenberg, son 2 libros. Y eso es digamos, ese es un privilegio que no necesariamente tienen todos los poetas. Blanca Varela sí nos dejó esa obra. Ahora, ya hay esa obra, ya circula ese libro, pero sin embargo no conocemos tanto al personaje, porque Blanca Varela ni siquiera dejó una crónica, digamos, biográfica, no hizo un libro de autoficción, no hizo novela. O sea, ustedes pueden decir, claro, que en la poesía se puede rastrear cosas personales, sí, pero además en esta poesía que es medio críptica, es más difícil. Entonces, o sea, es difícil a través de su poesía conocer, tal vez sí, podemos conocer la sensibilidad de la poeta de hecho, pero no necesariamente el aspecto biográfico, las opiniones que hay detrás, el pensamiento que hay detrás, los gustos que hay detrás. Entonces, el propósito del libro de entrevistas, este de acá, era un poco eso, era un poco al lector de Blanca Varela o a la lectora, darles una herramienta que les permita ver cuál es el pensamiento que hay detrás de esos poemas, cuáles son las intenciones que hay dentro de esos poemas, qué es lo que la poeta piensa en materia de política, en materia de arte, o simplemente, digamos, en aspectos personales. Entonces, digamos, la relación que tuvo con sus padres, la relación que tuvo con sus hijos, ese tipo de aspectos, o qué es lo que ella opina, pues, del amor, por ejemplo. Entonces, eso está un poco acá y creo que eso contempla, o el rollo tan importante también del papel de la mujer, ¿no? De qué es lo que yo opino, siente respecto a al feminismo. Ese es el objetivo de este libro, del primero que les menciono, que es Entrevistas a Blanca Varela, y este segundo que le hemos puesto Cine, Opinión y Chisme, porque así se llamaba su columna en la revista Oiga en los 60, y es un libro que recoge los comentarios, las pequeñas reseñas que ella escribió en Oiga respecto a películas. Entonces, de alguna manera grandioso porque era ese simple detalle, ¿no? O sea, comentaba las películas de ese momento, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué interés tiene? ¿Qué interés tiene eso? Podría tener, en todo caso. Pero lo curioso está en que ahora esas películas, en ese momento que estaban en cartelera, eran películas de Godard, eran películas de Fellini, eran películas de Bergman, más solamente 3, y todo, y digamos, y sin también mencionar la gama de actores y actrices que hay ahí. Entonces, este libro, además de decirnos que Blanca Varela, digamos, escribió de sí, no, básicamente eso no dice, ¿no? Dice, acá encontramos qué es lo que ella opinaba de estas películas, pero detrás de eso también podemos comenzar a interpretar qué es lo que ella entendía por un artista o por un director de cine. A mí me parece, por ejemplo, que en muchos casos ella, cuando describe a los directores de cine, los está describiendo como si fueran poetas, ¿no? Cuando ella admira y dice, eh, reconoce el rigor de tal director, o la pasión que tal otro director tiene con sus películas, creo que también nos está diciendo que la pasión y el rigor son elementos esenciales en un artista, y en un artista y por ello en un poeta, ¿no? A ver, Celso, me estás preguntando, dentro de tu recopilación de esta entrevista has encontrado algún aspecto poco conocido que has encontrado, okay. Y la otra, cómo ella se sitúa entre la poesía pura y social. Ok, de la primera, sí, hay varios aspectos poco conocidos. A mí me interesa, por ejemplo, porque el tema
político, hay un, si quieren, anecdótico, ¿no? Pero en un momento, por ejemplo, hay un personaje de izquierda, no sé si ustedes lo conocen, pero Javier Piz Canseco, que era un líder de izquierda, ¿no? Bastante respetable por muchos. O sea, no eran necesariamente de los políticos mal vistos, que son la mayoría, ¿no? Este era un político más o menos respetable, por lo menos digamos, para algún público, ¿no? O por lo menos para la gente que se siente de izquierda, para la gente que se siente de izquierda, uno de sus líderes uno de sus líderes es Javier Canseco. Cuando le preguntan a Varela si votaría por él, y se está refiriendo a las elecciones del Congreso de 1990, no se postula Vargas Llosa, su respuesta es: yo por fanáticos en la vida votaría. Entonces, en una lo destroza, ¿no? Para Varela, Javier Canseco era un fanático. Me parece genial, además de la osadía, digamos, del atrevimiento para decirlo y para decirlo en una sola frase, me parece en lo personal certero, ¿no? Porque a los fanáticos ahorita los estamos viendo también cómo gobiernan, ¿no? Cuánto fanatismo hay en la gente de izquierda. Entonces, ya hace que 30 años, Varela ya hablaba pues de la izquierda fanática, ¿no? Y lo decía y bajándose a uno de sus líderes o referentes. Esa es una cosa entre anecdótica pero curiosa que nos dice cuál es la posición política de Varela. Hay otras más, pero suelto esa ahorita. Y respecto a lo de la poesía pura y social, claro, era una pregunta casi recurrente, ¿no? Bueno, ahí hay un discurso que, anterior, digamos, de tradición, si se quiere, en que en ese momento los académicos, el periodismo cultural, si se quiere, juzgaba o categorizaba a los poetas en función a cuán comprometidos estaban con el tema social o político y cuán presente estaban esos temas en su poesía, en su obra, y los otros poesías que no, perdón, y los otros poetas que no necesariamente tenían una posición política expresada en sus libros, ni digamos, alardeaban de ella fuera, digamos, de su obra, no eran líderes necesariamente políticos, ¿no? No eran una voz pública o algo así. Y entonces, esa era la manera como se categorizaban a los poetas. Creo que eso ahora ya no se hace, ¿no? Pero en los 80, 90, 70 era pues lo común, ¿no? Antes que nada, pues decía ya, ¿y este poeta que es poeta social o poeta puro, ¿no? Entonces, bueno, Varela, por un lado, y eso es también otra cosa que uno encuentra de novedoso en el libro de entrevistas, es que detesta las etiquetas, ¿no? No le gustan las etiquetas en principio, no le gustan las etiquetas y lo dice de una manera muy, muy genial, ¿no? Porque ella dice, las etiquetas me quitan mi libertad, ¿no? Si a mí me comienzan a decir que yo soy, digamos, no sé, pues soy de tal partido político, de tal línea política, o soy, digamos, de tal corriente estética, o lo que fuese, me quitan la libertad de pasarme al otro lado y de ser otra cosa, y de cambiar, y de alternar, que no está para nada mal. Entonces, su primera respuesta, o el primer nivel en el que responde ella, es en rechazar las etiquetas, ¿no? No quiere ser ni poeta pura ni poeta social, ¿no? Ahora, a otro nivel ya ella es un poco más conceptual y dice, pues, que en principio también la poesía no tiene por qué ser vista así, ¿no? La poesía es buena o es mala, y punto. No tiene por qué, porque detrás de esos juicios, ¿no? De decir este es puro social, siempre hay como esa pretensión, pues, de que la poesía que vale es la social, o la poesía que vale es la pura, o eso es lo que se entendía antes, o esa es la manera como se juzgaba. Entonces Varela dice, no, a la poesía no hay que juzgarla por nada ajeno al mismo quehacer estético. Eso que yo les decía antes, que es la posibilidad de que un poema te dé goce. O sea, tú estás de una manera individual leyendo un poema y ese poema te eriza la piel, te hace sonreír, te hace recordar en alguien, te deja de patas arriba por la imagen que te otorga. Ese es un curso totalmente individual, mérito de la persona que lo ha escrito,
pero que ha encontrado a su propio lector, al lector que buscaba, que es uno en ese momento que lo lee. Entonces es algo que se logra en ese encuentro entre el poeta que escribió ese poema años antes y tú que estás en ese momento leyéndolo, ¿no? Ese gozo digamos, lo único que vale en términos poéticos o en términos, digamos, de juzgar o de escribir la poesía. Esa es un poco la opinión de Varela, ¿no? Eso. Me pregunta José Luis, la muerte de su hijo Lorenzo, cómo afectó a su poesía y sus entrevistas. ¿Cómo? Bueno, obviamente fue terrible, ¿no? Es terrible. A mí, sin embargo, lo que a mí me gusta, y ahí recojo, digamos, una respuesta de ella, que es ni siquiera, es casi una no respuesta en realidad, ¿no? Porque también ahí se puede ver cómo Varela su relación con los periodistas, cómo algunas cosas le gustaba responder, otras no, de qué cosas le gustaba hablar. Por ejemplo, no le gustaba hablar de poesía, ¿no? Por ella, por esto mismo que les comentaba antes, para ella es un acto tan personal, digamos, y tan relativo, subjetivo, que también es como un misterio, ¿no? Entonces, que ella no le encontraba mucho sentido en desenrollar eso, porque dice, bueno, en poesía casi no puedo hablar. Y, y hay un momento, no lo tengo, antes ya estoy un poco distante, digamos, del libro, entonces no lo tengo tan exacto, pero más o menos va a la referencia así. Mario Campos, que era un gran entrevistador de los 90, de los 80, un gran periodista, en realidad, para mí yo creo que un gran entrevistador, muy buenas entrevistas hacía Mario Campos, y probablemente sea una de las mejores que sale en este libro, porque tenía ese nivel digamos, hay que tener un atrevimiento, digamos, una osadía, además de conocimiento y una sensibilidad, una capacidad, digamos, de conversación para a veces sacar determinadas respuestas. Y eso tenía Mario Campos. Entonces, a Varela como que le pregunta algo así como, ¿cómo ha cambiado tu poesía después de lo de Lorenzo? Y Lorenzo se había muerto un año antes, si no es meses. Él, creo que la primera entrevista que da después de lo que le pasa a Lorenzo. Entonces ella le dice, no, obvio, no solamente mi poesía, todo ha cambiado, yo soy otra persona, no solamente mi poesía. Y él comienza a decir, pero ¿cómo ha cambiado? Es más, es más oscura, más fría, o al revés, ¿no? Que eso es también materia de algunos críticos o investigadores, digamos, de la poesía de Varela, que ahí trazan también un hito, digamos, en el tipo de poesía que ella hace. Y Mario Campos trata de descifrar eso y decirle, pero es más oscuro, y él dice, bueno, sí, tiene un poco de oscuridad, y sí, con la pregunta, hasta que ahí Blanca Varela como que dice, mira, en realidad yo de poesía no me gusta hablar porque no sé, o sea, tampoco no sé cómo es esto, no le encuentro mucho sentido. Leonard Cohen decía algo genial, el cantante canadiense, sí, algo así, ¿no? Él que era un gran cantante, un gran compositor, un gran letrista, poeta primero antes que cantante, decía algo así, cada vez que hablo de poesía me siento charlatán, me siento que estoy hablando de algo que no sé nada, de algo que no sé, y que estoy engañando a la gente, porque en realidad es algo que, por más que hago poesía, no sé nada de eso. Y entonces lo de Varela es un poco parecido, es como que dice, ya, pero yo ya no, sí, hago poesía, soy poeta, pero no sé qué es eso. Entonces prácticamente le responde eso, ¿no? Dice, mira, no. Y Mario Campos regresa y le dice, ya, pero ¿y tu hijo? Eh, ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Alguna vuelve al tema del hijo, ¿no? Después de haber estado tema hijo, pasar al tema poesía y otra vez el hijo. Y ella le dice algo hermoso, porque le dice, mira, de mi hijo tampoco no puedo hablar, porque mi hijo también es como que ya pasó al ámbito de la poesía. O sea, ya pasó a ese espacio donde yo no sé qué hablar de eso, donde yo ya no puedo hablar de eso. Entonces, como hace un símil, una equivalencia, es como si su hijo se hubiera vuelto un poema, ¿no? Y la relación que ella tiene desde ese momento y de ese tipo, eso me parece hermoso. Entonces, nada, eso es un poco lo que pero digamos, pero el tema da para mucho más, ¿no? Como les digo, a un nivel de investigadores hacen se hace un rastreo de eso. Hay poemas, además, pues, vinculados como Casa de Cuervos,
que es el tema de la maternidad, ¿no? Me pregunta Carlos, a instancias de Octavio Paz, ella publicó su primer poemario de influencia surrealista, luego lo dejó de hacer bajo ese enfoque. ¿A qué cree que se dio ello? ¿De qué manera el entorno en que ella se formó moldeó su poesía? Esa es casi una misma pregunta y que es muy pertinente, porque es un gusto casi personal que yo tengo y que en realidad me lo han dado, y eso es bonito de estas cosas que intento hacer. Cuando me pongo en contacto con artistas, con directores de cine, y trato de sacar estos trabajos, estas exposiciones, nosotros hicimos a la par, en ese momento en que se hizo la placa que se puso en su casa, se hizo una exposición en el Centro Cultural de España sobre Varela. Entonces, nosotros le pedíamos a los artistas, yo con una amiga éramos los curadores, y le pedíamos a los artistas que hagan una obra en relación a Varela. Y eso era todo un proceso de laboratorio, o sea, fue genial, ¿no? Porque fueron como 2 o 3 meses de conversaciones, las artistas habían leído a Varela y todos comentábamos de eso, era un ambiente entretenido, chévere, interesante, monstruos, nos reuníamos en distintas casas, era paja. Y una de las cosas que así casi por capricho nos dio es que se cuenta Varela, cosa que no se hace necesariamente con los hombres, se la trata de ubicar, se la trata de explicar por ese entorno masculino que tuvo. Eh, que es correcto, que existe, es cierto, ya tuvo influencias, está Westphalen, están Arguedas, están ahí. Pero nos preguntábamos en la exposición qué tanto estamos cayendo en un cliché, digamos, de este tema que es el patriarcado, qué tanto estamos cayendo en un prejuicio al pretender explicar la poesía o el acto creador, digamos, la obra de ella, gracias a que hubo estos hombres alrededor de ella, gracias a que estuvo Octavio Paz, gracias a que estuvieron ellos. Y nosotros por capricho casi como que hicimos contar, miren, en realidad fue al revés, ¿no? En realidad fue Arguedas que se sentía muy nutrido por esa, de hecho le pongo acá en una carta de Arguedas dirigida a Blanca, en que le agradece sus comentarios, ¿no? Y, la, y, y, y tiene una descripción linda, ¿no? Porque mira, hacen, un momento la voy a citar. Pero bueno, en la exposición, casi un poco por capricho, quisimos hacer esa versión, ¿no? Contar la versión de Blanca, que en realidad, el faro, en realidad, la luz que irradió y que le dio sensibilidad y que aportó en la obra de esos hombres que estuvieron alrededor, fue Blanca Varela. Y gracias a Blanca Varela, eh, la generación del 50 a la que ella pertenece, se enriqueció. Porque además era la única mujer, ¿no? O bueno, una de las pocas. En esta parte dice Varela, ¿no? La luz de nuestro pueblo está en las líneas que has escrito. Tu amor por el Perú, tu amor por el Perú hermoso, cruel y dulce, y tan lleno de significado y de promesa ilimitada. Eso le dice Arguedas a Blanca Varela, que Varela le llevaría por lo menos unos 20 años, si no, sí, más o menos 20 años, ¿no? O menos por ahí. Y eso le destacaba, ¿no? Es una carta, ¿no? Es un comentario público, privado, así de eso que hacen un cherry al amigo o a la amiga. No, es una carta privada en la que él le dice lo que piensa de lo que ha escrito, ¿no? Eh, eso es de... pero ojo, no es... Pero es solamente, la exposición era para proponer esa lectura, que también es posible, pero que obviamente no invalida la otra. O sea, hubo hombres y grandes escritores alrededor de Varela y que le influyeron, pero en Varela también hubo un gran entorno que no necesariamente se comenta, que es el de su madre y el de su abuela. Su caso, su vida, fue un matriarcado. Habría que preguntarse quiénes influyeron más, ¿no? Ella, y si pensamos pues que las grandes influencias están sobre todo en nuestra corta edad, hay que ver si es que más bien la poesía de Varela no le debe más a su madre que a ese otro grupo de poetas. Por eso también como epígrafe en el libro de entrevistas cito 2 versos, ¿no? Uno es de su abuela, de 1923, que sale publicado en la revista Variedades,
dedicado a la mamá de Varela, a Serafina Quinteras, es decir, su abuela estaba haciendo un poema a su hija, ¿no? Que era la mamá de Varela. Entonces, esos versos los pongo acá, publicados en la revista Variedades, y también otros versos de su mamá dedicados a la misma Varela, ¿no? Y que son versos hermosos, ¿no? O sea, Serafina Quinteras le dice esto, escribe esto de Blanca Varela, ¿no? Dice, o sea, refiriéndose a Varela, ¿no? Digamos, Varela es seria, ensimismada, soñadora, pensativa. Tiene un beso de la noche en las pestañas y dos ráfagas de luz en las pupilas. Tiene un algo de misterio. Al mirarla se diría que ella sabe lo que nadie ha descubierto todavía. Esta mágica muñeca, mi muñeca soñadora y poetisa, la del beso de la noche en las pestañas y la ráfaga de luz en las pupilas, es la página enigmática en el libro transparente de mi vida. Eso escribe su mamá de ella, ¿no? Entonces, esa es otra lectura que se podría proponer. No, en realidad no fue Octavio Paz, fue Serafina Quinteras, digamos, a modo de broma, ¿no? Me pregunta en esto de entre las corrientes que ha influenciado, hay una referencia al surrealismo o César Vallejo en sus entrevistas. En principio ya lo dice, ¿no? A eso corresponde pues a los especialistas, pero ella dice, es casi literal cuando menciona que no necesariamente se ha nutrido el surrealismo en términos, estamos hablando, eso además hay un hito, ¿no? Este viaje, mucho de la poesía de Varela creo se debe también a ese primer contacto que ella tiene con Europa, ¿no? Se va en un momento muy particular de Europa, con, digamos, con su esposo y se encuentra con amigos allá, son los latinos que viven en París, y ahí tiene un contacto pues, con el surrealismo, con el existencialismo, y Varela lo dice casi literal, dice que más que en su poesía hay una actitud que ella respeta, digamos, admira y rescata, digamos, la actitud surrealista, ¿no? Que era un poco esta pues, de rebeldía, ¿no? De, de, si se quiere, de ir contra las ortodoxias, ¿no? O lo rígido, ¿no? Esa respuesta ya tiene más o menos literal, ¿no? Y destaca más que hay también una influencia del existencialismo, más que el surrealismo. Y lo del existencialismo es importante por este contacto que ya tiene con Simone de Beauvoir, con Jean-Paul Sartre, en París de ese tiempo, ¿no? Respecto a Vallejo, dice ahí, hay una cosa también que habla, es genial cuando habla de Vallejo, una cosa que recuerdo es como eh, que es una manera muy bacán de describir la admiración que ella sentía por Vallejo, ¿no? Que decía, a Vallejo también hay que dejar de leer, o sea, por lo menos el poeta, ¿no? Ella como poeta decía, de Vallejo hay que también dejar de leerlo un poco porque es demasiado grande, es demasiado inmenso y es muy fuerte, digamos, la influencia que causa. Entonces ella como que recopilaba o tenía una de esas respuestas diciendo, no, de Vallejo también tan inmenso eso que hay que tomar distancia, porque hay que vivir, porque si no uno está escribiendo como Vallejo o como respondiéndole a Vallejo o como conversando con Vallejo. Entonces no hay que olvidarse un poco de Vallejo para escribir. O eso es lo que ella había dicho, o eso es lo que dice un poco en mi libro. Y tiene acá una de las cosas, de los documentos que hay en el archivo de Blanca Varela, parece que algún periodista le preguntó eso, ¿no? Sobre Vallejo, y ella responde, y es además divertido, ¿no? Pues, pero no sé si salió publicado, o sea, es como una cosa, un papel que ella aparentemente estaba respondiendo a una encuesta, pero quedó como un papel escrito, nada más mecanografiado. No sé si realmente, yo no lo he encontrado en las entrevistas, no sé para quién, a quién, cuál era el destino de esto, ¿no? Pero le pregunté, ¿qué le ha dado Vallejo? Y ella dice, el enorme placer de leerlo, el descubrimiento de una poesía que más allá de la originalidad de su forma, está hecha con sentimientos muy definidos, comunes a todos, pero expresados con una hondura y fuerza raramente logradas. Hablo de amor, solidaridad, compasión, comprensión por la grandeza y miseria que coexisten en los seres humanos. Eso me ha dado Vallejo, más allá de la literatura, una mejor, eso está garabateado, ¿no? Dice, una idea mejor de mis semejantes. La segunda pregunta,
¿Y qué es lo que no le gusta de Vallejo? Dice, sus amigos. Entonces, digamos, ahí también está el humor de Varela, que es interesante, a diferencia de su poesía. Entonces, una impresión personal. Tal vez en su poesía es muy raro encontrar algún tipo de humor en su poesía. Acá sí se encuentra, acá sí está, creo, la Blanca Varela divirtiéndose. Entonces, eso también lo hace valioso. Me pregunta, Moni, ya, eso lo de Vallejo que me estaba diciendo Mónica Morales. Carlos Agüero, Blanca Varela, en una entrevista dijo, ser poeta es una manera de ser, de estar. ¿A qué cree que se refería? Claro, yo hice como una recopilación casi de todas las formas, cómo definía a la poesía, ¿no? ¿Cómo le llama? Está un poquito en la presentación, pero en mi versión en borrador era bien extensa, ¿no? Y pese a que no le gustaba hablar de la poesía, sin querer, ya daba varias definiciones bastante geniales. Una de ellas es esa, claro, ella decía, o sea, ser poeta no es solamente escribir poemas, tal vez ni siquiera se necesite de eso. Ser poeta es un tipo, digamos, de actitud, de forma de estar en el mundo, en el sentido de tener una relación especial para lo que nos rodea, ¿no? De tratar de ver las cosas desde otra perspectiva, de una perspectiva especial, ¿no? O una manera simplemente distinta, diferente, esforzarse en eso. Y eso en general. Entonces yo creo que por ahí va un poco la respuesta, pero también la define en otros momentos que complementa un poco esto, ¿no? Como un modo de conocimiento. O sea, ese quehacer de escribir poesía también es una forma de lo que dice de acá de Vallejo, ¿no? Dice, es una forma es un intento por lograr comprender mejor o tener una mejor idea de la gente que nos rodea y de uno mismo. O sea, a través de la poesía logramos conocernos más nosotros, logramos conocer mejor a las personas. eh, Eso también lo dice, y sí, hay un modo, tiene otra definición que ahorita se me está yendo, pero que tiene que ver mucho con la relación con el otro, ¿no? Hay una pregunta como que ella le dicen, ¿qué es, qué es lo que más te maravilla de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que más te deslumbra? Y su respuesta es el otro, ¿no? O sea, la otra persona, lo otro, lo que es diferente. Eso es lo que más me maravilla, ¿no? Entonces, eso habla de una apertura, que lo hice también varias veces, de tener una actitud, una apertura hacia la sorpresa, hacia lo distinto, hacia el conocimiento. Y eso tal vez a eso se refería con una forma de ser, ser poeta es una forma de estar abierto, atento, disponible, dispuesto a lo que está sucediendo o a lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso. De sus trabajos, Susana Valverde, de sus trabajos con Martín Adán y Blanca Varela, ¿cuál sería el otro poeta que te gustaría trabajar como editor? Pucha, para mí todos ellos son como unos rockstar, ¿no? Entonces tenemos así pues, como en la música, y no sé, Bowie, los Stones, los Beatles, Oasis, Blur, no sé, pues, todos esos rockstars de los cuales a nosotros no solamente nos gusta escuchar Bob Dylan, no solamente nos gusta escuchar su música, sino que queremos saber todo de ellos, ¿no? O sea, nos leemos la biografía, nos leemos las entrevistas, nos vemos su documental, nos vemos todo, o sea, cuando encuentras a un autor, ¿no? Que te gusta, que produce cosas que te maravillan, hay un gusto pues de escucharlo siempre, de leerlo, de conocer todo sobre él, de saber dónde vivió, de saber en qué colegio estudió, cómo se formó, todo quiere saber. Eso es lo que ocasionan, digamos, los íconos, por decirlo, los rockstars, ¿no? Y para mí eso logran Martín Adán, logran Varela, son autores de los cuales yo quiero saber todo y creo que también hay varias personas que les gustaría saber todo, saber cada día más sobre ellos. Eso, y ahí hay varios, les puedo decir Gonzalo Rose,
Les puedo decir, miren, justo ahora conversaba con alguien, me pareció muy bonito que no siempre he destacado como poeta, pero Manuel Escorza es alguien que, miren, no tenemos casi la obra poética completa de Manuel Escorza, no, hay un libro solamente mexicano que está en la venta, así una página así medio de subastas casi, no es en Amazon, una cosa así, es una página media caleta mexicana, una cosa así, que está el libro publicado en México. En el Perú nunca se publicó su poesía completa, están todos sus libros así. A mí me gusta Scorza, me parece, además que es curioso, que corresponde a ese grupo junto con Gonzalo Rossi, los poetas del pueblo, que eran los poetas apristas, digamos, los poetas sociales que decía Celso hace un rato, ¿no? Ellos encarnaban tal vez un poco eso, y tienen otro tipo de poesía que es bonita, que es hermosa, y que a mí diría Scorza ahorita, pero también podría decir, obviamente, Gilson, también podría decir Watanabe. En quien estoy trabajando ahorita un poco es en Watanabe, estoy trabajando en las revistas de Martín, en las entrevistas de Martín y de Mario Campos, que era el periodista que les decía antes, que él casi entrevistó a todos los poetas, y, y, y ahí está Bendezú, me parece Paco Bendezú, o Francisco Bendezú, que me pareció otro gran poeta, tal vez no tan conocido, eh, pero genial. Obviamente Vallejo, obviamente Westphal, eh, creo que o sea, puede hacer 20, se puede llegar a 20, a 10, sí, se puede llegar a 20 que son de interés indiscutible casi. Eh, y por distintas generaciones. César Calvo, por ejemplo, lo entrevista varias veces a César Calvo. Eh, Germán Belli. Bueno, creo que todos son bastantes, sí se llega a ese número. Hay una cosa, estoy recordando esa pregunta, hay un número de una revista de Hueso Húmero, es una revista literaria, que sigue publicando, y es una gran revista literaria que tiene varios años continua, digamos, y en un momento hacen esa encuesta, ¿no? Le preguntan a varios poetas y personas de la cultura cuáles son sus poetas favoritos, ¿no? O sea, cuál es su ranking, su top 5, no, su top 10, ¿no? O sea, porque eran sus 10 poetas favoritos, ¿no? Peruanos. Y Mario Contalvetti pone Vallejo, 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 10 Vallejo, y eso eran sus 10 mejores poetas. Eh, Así inmenso creo que también, sin duda, es Vallejo, y que como les digo otra vez, no tenemos una película sobre Vallejo, no tenemos un biopic, no ha habido, yo eso lo pregunté una vez, no ha habido una gran exposición sobre Vallejo, y debería haber una gran exposición, una exposición gigante sobre Vallejo, ni siquiera eso. O sea, porque hay un libro de iconografía, o sea, a Vallejo lo ha dibujado hasta Picasso, ¿no? Hay como bocetos, o sea, es un icono mundial. Entonces, una gran exposición sobre Vallejo donde uno pueda ver toda esta iconografía a la que ha dado pie, no se ha hecho en el Perú, ¿no? Y estamos hablando de él, ¿no? No hay un museo César Vallejo o algo así. Eso, me preguntan, ¿qué hace Blanca, Carlos Agüero, qué hace Blanca Varela, única, y qué otra poetisa se parece a ella? Es un poco difícil, ¿no? Creo que Blanca Varela, todos los poetas son únicos, pues, ¿no? Como todos los creadores, todos los artistas son únicos. Eh, Varela la destaco, como les decía anteriormente, la destaco un poco creo que también por ese libro de poesía reunida, ¿no? Pero es medio accidental, pues, ¿no? Ella no publicó tanto, y tuvo felizmente el tiempo y la voluntad como para reunir su obra. Y entonces eso es bonito, eso te proporciona una lectura interesante de su poesía, no como en otros poetas donde uno ve su obra completa, y entonces ahí te vas a encontrar con bajas y subidas, cosas que te van a gustar más que otras, cosas así, ¿no? Y eso es normal. En el caso de Varela, no, pues es como que es medio lineal, hay un equilibrio, y eso creo que es medio accidental, es valioso en su caso. Me parece que es valiosa también, y esto tiene que ver con lo de otros poetas, y por eso también en todas estas iniciativas, digamos, de activismo cultural que les comentaba, uno constata eso, en general, eh, que bueno, que las películas, la música, la poesía,
seguimos la línea de Varela, nos permite pues conocer mejor las cosas, conocer mejor las personas, ¿no? Entonces, en nuestra historia cultural, sin que nos garantice nada, nada de eso, pero digamos, tenemos un material enorme, enorme para conocer las formas de pensar del hombre, de todas las formas de pensar, de todas las posibilidades, de cómo los hombres pensamos sobre política, sobre filosofía, sobre arte, sobre historia, por todo eso tenemos bibliotecas inmensas, donde una biblioteca inmensa, el 80% o el 90% nos está diciendo las formas de sentir, de pensar, de hablar de nosotros los hombres. Bueno, Varela nos da la otra posibilidad, nos da la posibilidad de conocer las formas de sentir, de pensar de las mujeres. Esa es una entrada que no hay que tenemos que tenerla totalmente en cuenta. No es que solo, y ya lo decía, no es que sea su único valor, o que, claro, Varela, no es que quiera decir algo como que Varela es buena porque es una gran poeta porque es mujer, no. Sí, es una gran poeta en general, al margen de su sexo, como ella lo diría varias veces, sino que por cuestiones circunstanciales nos da esa posibilidad, nos da esa entrada. Al leerla podemos ver su poesía. Y otra poeta, claro, Carmen Ollé, ¿no? A mí me parece que Carmen Ollé es otra gran poeta, para mencionar peruanas. Pero por ahí, y hay otra poeta, pero es más como que irregular, y además yo necesito tener cierta distancia también. Es distinto lo que yo siento cuando leo obras, digamos, cosas, o sea, creo yo, hay poetas que escriben, pero la obra se construye, creo yo, en el paso del tiempo, ¿no? Es un proceso que te da y que de alguna manera unos poetas nos dejan obras. Entonces tenemos la obra de Watanabe, la obra de Varela, la obra de César Vallejo, que es el conjunto de toda su producción, validada a través del tiempo, consolidada y a la que uno accede. Yo tengo siento que tengo más criterios para apreciar y jugar obras. Cuando leo poemas que son parte todavía de esas obras en proceso, no, o sea, hay otro gusto. O sea, me gustan también hay por ahí grandes poemas, pero mi apreciación es distinta, o es una limitación mía en todo caso. Roger, me pregunta, un gusto escucharte, Jorge, ¿cuál es el poema que más te gustó o más te marcó de Varela? Nada, todos, o sea, todos son lindos. De paso que les comparto, mire. En este laboratorio que hicimos, laboratorio de audiovisual, donde hicimos otro día, le pedimos a artistas, cineastas que hagan un pequeño video sobre la poesía de Varela. Entonces esta chica, que es Débora, hizo sobre un poema que se llama Media Voz, de Varela. Media Voz, ¿eh? Ni siquiera no es a media voz, es media voz. A ver si se ve. Y lo voy a poner acá. Esperen, porque me voy a fijar si comparto con el audio. No, le comparto con el audio.
Bueno, nada, eh, ese es el trabajo de Debra Montoro. Y esa es una de las cosas que le producieron en estos laboratorios, ¿no? Nada, hay de distintos tipos de videos, hay otros videos que son un poquito más narrativos. Este está más ligado, digamos, al video arte, digamos, donde se puede destacar, digamos, la calidad de imágenes, de encuadros, y, digamos, y cómo va conversando con algunos versos de Varela. Hay todo un sentir, digamos, de ella que se pegó a este poema, pero nada, eso, a ella seguro también tiene más obras ella, entonces ella la podemos también buscar y ver qué otras cosas más produce y cómo fue su ser. Pero es un buen ejemplo de las cosas que se pueden expresar del contacto con la poesía, ¿no? Eso es lo que inspira, inspira más producción artística. Eso es algo valioso también, Varela, ¿no? No en vano se motiva cuando se hacen estos laboratorios. Varela es concurrida, ¿no? Acá también hay un montón de gente, entonces, todos ustedes son interesados en Varela. Varela tiene su hinchada y creo que eso es notable, eso es bueno para el caso de ella. No sé si quieran preguntarme alguna cosa más, tal vez contarme. Me interesa saber si de ustedes, de qué carreras vienen, por dónde viene más o menos el interés que tienen. No sé si alguien me quiere mencionar qué es lo que están estudiando. Eso me gustaría recogerlo. O decirme cualquier cosa en relación a Varela. Tal vez lo otro que pongo del libro de cine, que es un libro que es, que es un libro más pequeño, más portátil. Creo que con las entrevistas hacen un conjunto, ¿no? de, de herramientas, instrumentos para conocer mejor la producción de la poeta. Y nada, creo que eso es un poco el aporte. Les pido estar un poco atentos tal vez a lo que sigo haciendo. Yo, como les digo, la asociación se llama Isegoria, los proyectos que tengo, uno es de La Mirada que Soy, el otro es de Barranco de Cartón, tienen estos objetivos. Ahora estoy haciendo algo relacionado con una suma, ya pasando también a cantantes, y es algo a mí que me gusta mucho, me entretiene mucho, y nada, invitados para conversar sobre eso en cualquier momento. Eso, nada más creo. Jorge, muchas gracias por su participación, muchas gracias por acercarnos a Blanca Varela. La verdad que ha sido muy interesante su disertación, sobre todo para nosotros que estamos bastante interesados en estas temáticas que realmente son muy, muy, muy buenas, ¿no? Lo invitamos a otra sesión, pues, seguramente dentro de nuestro programa Conectados a la Cultura, cuando tengamos una nueva sesión. Me gustaría escuchar sus palabras finales. Dale, está bien, cuando haya más libros también seguimos en contacto. Yo la vez anterior también presentamos de manera presencial en UNCIL los videos que se produjeron sobre Marginada por intermediación de Celso, que está ahí, a quien le agradezco también. Y nada, gracias a todos ustedes. Espero que haya más o menos sido entretenido o, digamos, al menos novedoso lo que les he estado comentando. Eso. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos A en contacto. ustedes, Muy bien. Feliz tarde. Gracias. cuídense.